Dios les bendiga, hermanos. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, vamos a repetir a grandes rasgos cuál es el propósito de la iglesia, qué es lo que la iglesia debe hacer, por qué existe. A ver si ustedes se acuerdan. Ok, muy bien, esa es parte. La hermana Amalia quería decirlo, pero se lo ganó aquí. Ajá, lo agandalló, como dicen. Bueno, pero para eso necesitamos algo, ¿no? ¿Qué necesitamos para llenarlo todo? Ajá, y para ser bendecidos, ¿qué necesitamos? Obedecer. ¿Y qué más? Tener fe. Muy bien, hermana. Es tener fe, obedecer para ser bendecidos y bendecir a todas las naciones del mundo, ¿verdad? Vamos a repetirlo hasta que nos acordemos para qué existe la iglesia. ¿Para qué existe? Para eso. De otra manera, pues no somos otra cosa que un grupo cristiano que tiene un nombre bonito y un club social, ¿no? Pero no es así. Nuestro tema de hoy se llama el ministro. ¿Sí? La semana pasada, ¿cuál fue? ¿Se acuerda usted? A ver, los que tienen su cuadernito por ahí están buscando. A ver. Ese es el tema de el propósito. Ahí está, muy bien. Ok, ahora es el ministro. Efesios 3:7 dice: por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Y bueno, la semana pasada, como ya lo dijimos hace un segundo, revisamos el propósito de la misión que Dios emprendió desde antes de los siglos, de antes de la fundación del mundo. La iglesia, hermano, fue diseñada para implementar esta misión, este propósito, como lo hemos estudiado. Y es importante resaltar lo más posible que hubo un punto culminante en este proyecto del reino, ¿verdad? Cuando la simiente de Abraham, es decir, el Señor Jesucristo, que viene de Abraham, viene al mundo, su obra, su sacrificio y su resurrección resulta en la gran victoria sobre los poderes del mal. Ese es el culmen, hermano, del propósito. Pablo, en esa carta a los Efesios, lo que leímos, menciona de distintas maneras estas dos cosas. El propósito eterno de Dios es bendecir a todas las familias, y la obra culminante para poder lograr esa bendición para nosotros y para todas las naciones es Cristo, ¿verdad? Está en la victoria de Cristo. Sin Cristo, pues no tendríamos ningún propósito en la vida, en realidad, ¿no? Y bueno, vamos a leer algunos textos que ratifican esto y que nos lleven también a la aplicación de este sermón, que va a responder la pregunta: ¿ministros de qué? ¿Ministros de qué? Para valorar, hermano, que somos empleados, por decirlo así, de esta gran empresa, porque hablamos de una empresa hace algunas semanas como si fuera una analogía de lo que es el reino de Dios. Digo, para valorar que somos empleados de esta gran empresa, primero debemos comprender su declaración de propósito. No sé si ustedes han llegado a oír de que las empresas tienen una visión y misión, ¿verdad? Ok. Bueno, la iglesia también tiene su visión y misión, que está escrita en la Biblia. Es su declaración de por qué existe, su propósito. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención por medio de su sangre,
el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿verdad? Ok, aquí vemos los dos aspectos que recién acabamos de mencionar. Primero, la restauración, la redención de los efectos adversos del pecado en el Edén, ¿verdad? Esa redención solamente es posible a través de la sangre del Señor Jesucristo. Sin sangre no hay remisión. Pero la cuestión de la redención o de la restauración, no sé si ya lo hemos abordado, pero no se trata solamente de mi alma, sino la redención y la restauración es la redención y la restauración de todas las cosas que se vieron afectadas por el pecado. ¿Qué cosas se vieron afectadas por el pecado, hermano? Todo, hermano, todo. O sea, ¿nuestra alma se vio afectada? ¿Nuestra salud? ¿La tierra se vio afectada? ¿Nuestras relaciones interpersonales? Sí, ¿verdad? Desde que cayó el hombre y tú vas a querer dominar sobre tu esposo, pero tu esposo te va a sujetar de una mala manera, ¿verdad? O sea, nuestras relaciones interpersonales se vieron afectados, absolutamente todo se vio afectado. Entonces, la redención es redención ¿de qué cosas? De todo, hermano. Por eso, una vida que pretende, o un cristiano que pretende que lo único que va a cambiar es su alma, está incorrecto, ¿sí? Porque en su vida tiene que cambiar sus relaciones interpersonales, tiene que cambiar la manera en cómo administra los recursos naturales, en cómo administra sus finanzas, cómo cuida a su familia, cómo come también, ¿verdad? Pero solamente es posible por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Esto es gracia, hermano. Y lo segundo, la voluntad de Dios es que esa realidad fuera dada a conocer con todas las fuerzas en el debido tiempo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo vino y instituye ahora sí a todas luces lo que es la iglesia. Pero que desde antes de todos los tiempos el Señor se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué cosas? Las de los cielos y las de la tierra, ¿verdad? Antes, hermano, ese propósito era un misterio para la gente. En el Antiguo Testamento las cosas estaban veladas por medio de símbolos, o sea, la gente tenía símbolos, pero no tenía la realidad de todas las cosas que nosotros podemos ver ahora. Hoy, hermano, ya no es un misterio, ya no hay misterios que revelar, porque todo se ha revelado por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo refiere en el capítulo 3. Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿verdad? Esa revelación no se la quedaron los apóstoles, por supuesto, ni los profetas, sino que quedó escrito aquí en el Nuevo Testamento. Y luego dice el versículo 6: ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Sabemos. A ver, no está esa versión aquí, ¿verdad? Ok. A ver, vamos a buscar Hebreos 3, perdón, Efesios 3:6.
¿Es la Reina Valera? A ver, déjenme checar. Lo bueno es que ustedes tienen mucha paciencia, ¿verdad? Ajá. Bueno, si no la encontramos, pues seguimos, porque si no aquí nos vamos a llevar hasta... ¿verdad? Bueno, aquí en mi versión dice, ahora sabemos, o sea, ya no es un secreto para nosotros, ese misterio, ya no es un misterio para nosotros, que por medio del Evangelio, ese es el secreto, lo que era un secreto, que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Es decir, porque Israel creía que ellos eran los únicos que se iban, o que Dios los iba a considerar como apartados. No, pero dice, ahora sabemos, y ellos no lo sabían, tal que la palabra dice que era un misterio. El misterio ya no es misterio, porque ahora sabemos que el Evangelio también llegó hasta ¿dónde? Hasta nosotros. Dile a tu hermano que está al lado, o tú eres judío. No, ¿verdad? Pero la Biblia reveló de que yo, que soy mexicano, iba a recibir ese Evangelio, ¿verdad? Por eso es importante identificar que la voluntad de Dios era, dice, reunir todas las cosas en Cristo, es decir, judíos, griegos, romanos, mexicanos, de todos, reunir a todos y a todo. Y la ejecución de su plan en Cristo, es decir, por su vida, por su muerte y por su resurrección, es la esencia de ese misterio que antes no se veía, pero que se reveló en Cristo y que se predicó en la forma de un nuevo y buen mensaje, es decir, las buenas noticias. Eso es lo que significa el Evangelio, las buenas noticias que Dios nos da a toda la humanidad. Es decir, que Dios quiere reunirnos a todos. Esa es una gran noticia, hermano. Es una gran noticia. Y eso era un misterio antes. Y el Evangelio, hermano, es la obra del ministerio. Es decir, la vocación es lo que nosotros tenemos que hacer. Versículo 7 dice, por el don de la gracia de Dios, por el regalo de la gracia de Dios, que me ha sido dado conforme a su gran poder, dice, yo fui designado ministro de este Evangelio. Allí está diciendo Pablo que él como apóstol fue designado como ministro de ese Evangelio, es decir, que él tiene que hablar, que él tiene que dar las buenas noticias, ¿verdad? Ahora, ¿solamente Pablo es ministro del Evangelio? ¿No? ¿Quién es ministro del Evangelio? A ver, dile así. Yo. Y luego dice Efesios 3:8, y pon mucha atención en esto, hermano. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos para dar a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? De la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, sin Cristo no hubiera sido posible. Sin el sacrificio y la resurrección de Cristo no hubiera sido posible. Pero así como dice Pablo, yo fui designado ministro, también dijo, mantuvo
en secreto desde tiempos remotos para dar a conocer ahora por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Entonces, por medio de nosotros es que nosotros vamos a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y luego dice: a los principados y poderes en los lugares celestiales. Es como decir, vamos a decirle a las potestades: tú ya no tienes parte aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Tú ya no tienes poder sobre esta gente. Las buenas noticias han llegado. ¿Verdad? Es eso, hermano. Con este pasaje, hermano, no solamente se ratifican dos aspectos, ¿verdad? Que Dios organizó su proyecto desde antes de los tiempos, lo cual ya lo dijimos, y que por medio de Cristo es que se lleva a cabo, ¿no? Por el propósito no se hubiera llevado a cabo si no es por Cristo. No solamente esas dos, sino que clarifica quiénes son los que lo ejecutan. ¿Quiénes son los que lo ejecutan? Los ministros del Evangelio. ¿Y quiénes son los ministros del Evangelio? Nosotros. Entonces puedes decir así con orgullo: ¿yo soy ministro del Evangelio? Ok, bueno, ahora lo dijimos, ahora hay que hacerlo, ¿verdad? Porque pues los títulos no valen de nada, como decir yo soy doctor y no hago y no sano a nadie, ¿no? Y no doy recetas ni nada. Pero decir yo soy ministro del Evangelio es porque realmente el Señor me designó para eso. Ahora yo tengo que trabajar, debo promoverlo, debo procurarlo, ¿sí? Debo anunciar el Evangelio. Esos ministros del Evangelio conforman lo que llamamos iglesia. Y no solamente se va a dar a conocer con folletos o con mera publicidad en el Facebook o en el YouTube o que la página. Hermanos, ¿cuánta gente que no es creyente ve las páginas de las iglesias? ¿No? No, en realidad no hay nadie que vea los videos de las páginas de las iglesias en el Facebook o en el YouTube, a menos que tú le digas. ¿Y cómo van a conocer al Señor si no es que tú les hablas del Señor Jesucristo? Es más, si tú le dices a una persona: ve este video en el YouTube, no lo van a ver. ¿Sí sabías eso? Pero sí van a ver tu vida. Sí van a ver tu vida. Y nosotros debemos procurar anunciarlo con nuestra vida. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los ministros? Todos nosotros. ¿Qué es lo que piensa un cristiano acerca de lo que es un ministro del Evangelio? Así nada más, sin haberte dicho yo nada, y te digo: va a venir un ministro del Evangelio. ¿Tú qué te imaginas cuando te dicen ministro del Evangelio? El pastor. Sí, ¿verdad? ¿Qué más? Ajá. Pues a lo mejor el servidor, podría decirse ya así muy iluminadamente, que un servidor es un ministro del Evangelio. O el que va y predica en las calles, que es el que tiene el don del evangelismo. Ese es ministro del Evangelio. Pero como yo no tengo el don del evangelista, entonces yo no predico, entonces yo no soy nada. Yo soy un cristiano que viene a la iglesia. Pero digo, o sea, los cristianos identificamos al ministro del Evangelio como una persona que va adelante, como una persona que está en el liderazgo, o que es el evangelista, o que es el pastor. Y obviamente, hermano, eso en estos tiempos tiene sus graves consecuencias. Y hoy estamos pagando las facturas de eso, hermano.
Y por supuesto, el pastor y el evangelista sí somos esos ministros del evangelio, ¿no? En cierto sentido, a lo mejor con una mayor responsabilidad, sí, pero cuando toda la iglesia piensa de esa manera, estamos limitando el potencial de todo el cuerpo de Cristo. Y a la vez nos deslindamos de la responsabilidad que Dios nos dio a todos, hermano. Cuando Él dijo: todo poder y autoridad se me ha dado, todo dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y luego les dice: vayan. ¿O no? ¿O no les dijo eso el Señor Jesucristo? Y todavía dijo: mira, yo tengo la autoridad para decirles esto. Vayan y hagan, ¿qué? Discípulos. Ahí está, hermano. La autoridad de Cristo, el mandato de Cristo, el que podemos decir el mandamiento de Cristo, que no se encuentra en el Antiguo Testamento así tan explícito como allí, es: ve y predica el evangelio, haz discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales cómo es que tienen que vivir la vida cristiana. ¿Cuántos están haciendo el mandato del Señor? ¿Verdad? Entonces, todos somos llamados a ser ministros del evangelio. ¿Qué es un ministro, hermano? Si no es alguien al que se le ha dado algo a administrar. ¿Sí? Eso es un ministro. En el gobierno, ¿qué es un ministro? A alguien que representa, alguien que administra una parte del gobierno. ¿Sí? Y todos, hermanos, somos ministros del evangelio, porque el Señor así lo dijo. Entonces, cuando hablamos en Efesios 4:11, la obra del ministerio, ¿a qué creen que se refiere cuando dice la obra del ministerio? ¿Qué piensan ustedes, hermano, cuando alguien dice para la obra del ministerio? ¿A qué se refiere? Bueno, es porque ya lo conoces. Y de hecho es eso. La obra del ministerio es la proclamación del evangelio. Pero cuando nosotros pensamos en la obra del ministerio por tradición, malamente pensamos en que los niños, o que estoy en el ministerio de alabanza, o que estoy en el ministerio de servicios, de ujieres, estoy en el ministerio de, no sé, de cualquier ministerio de aquí adentro. Pero cuando hablamos y no estoy diciendo que esta parte de ministerio adentro no sea parte de todo lo demás, pero estoy diciendo que nosotros estamos encerrándolo en 4 paredes, y en nuestra mente lo vemos como que el ministerio está aquí adentro, los domingos, los jueves y los días que me toca participar aquí, cuando, hermano, estamos así cometiendo un grave error, porque lo es. ¿Por qué? Porque el contexto en Efesios 4:11, cuando habla de la obra del ministerio, está hablando de llenarlo, ¿qué? Todo. Y cuando es llenarlo todo, no es llenarlo aquí adentro, es llenarlo todo, hermano. En el 4:11, hermano, no saben muchos que es una referencia al Salmo 68, cuando dice que Él subió a lo alto y repartió dones. Salmo 68:17 dice: entre miriadas de poderosos carros de guerra, tú, Señor, marchas del Sinaí a tu santuario, asciendes a lo alto, llevando contigo a los cautivos y el tributo que recibiste de gente rebelde, y entre ellos, Señor Dios, pondrás tu habitación. ¿Qué es lo que es eso?
Ese versículo nos da una idea de cómo era el final de una guerra. Cuando el rey iba en su caballo en procesión con toda su gente detrás de él, y venían carros con los prisioneros de la guerra, e iban subiendo hacia allá, hacia lo alto. Obviamente cuando habla de lo alto está hablando del monte santo, a donde está la presencia de Dios, ¿no? Y luego dice, alude a la victoria de un rey que ha conquistado. Entonces cuando en Efesios hace referencia a ese versículo, está hablando del Señor. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a lo alto, es decir, por su victoria sobre el mal, en su muerte y en su resurrección, ¿verdad? No solamente llevaba cautivos, sino que también llevaba un botín de todo lo que se juntaba de los conquistados, ¿verdad? Entonces el salmo a eso es a lo que alude, a un rey conquistador y que otros reyes huyen de él. Y una vez que él recibe el botín, sube al monte a celebrar su victoria, y el botín, hermano, se le reparte al pueblo, al pueblo leal, obviamente. Entonces cuando el Señor dice que él subió a lo alto y repartió dones, hermano, la cuestión de los ministerios como pastor, profeta, maestro, evangelista y apóstol son esas autoridad que el Señor le quitó. ¿A quiénes? A las autoridades del mal. ¿Sí sabían eso? Entonces el Señor despoja a las potestades, y ese despojo y ese botín, ¿a quién se lo reparte? A la iglesia, hermano. Bueno, obviamente no todos son pastores, no todos son profetas, ¿verdad? No todos son evangelistas, no todos son apóstoles, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces aquí en este punto, hermano, es cuando el Señor constituye a estos, ¿no? Que van a fungir como ministros, por decirlo así, principales, que después van a tener que delegar ese poder a otros más, a los cuales les están enseñando, para que todos y cada uno en la iglesia lleve a cabo el propósito de ¿qué? De llenarlo todo. Acuérdate cómo es el seguro social. O sea, veámoslo en el lado más amable, ¿no? Para atender a la gente, ¿qué se necesita? ¿Médicos generales en todo el hospital? No, ¿verdad? Sus especialidades sí necesita, claro, médicos generales, internistas, y solamente puros médicos nada más. ¿Con especialidades? No, ¿qué más? Camilleros, enfermeras, enfermeras de que asisten a los cirujanos. O sea, hay una infinidad de cosas, ¿no? Pero todos con el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues la salud de la gente, ¿no? Entonces así el Señor no solamente dio un solo don, sino que repartió muchos dones distintos. ¿Para qué? Para capacitar a todos los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, que es llenarlo todo. Así es. Capacitando, hermano, a los santos para que cumplamos todos y cada uno la misión. Asimismo, hermano, los ministros del Evangelio, que somos todos, pueden llevar a cabo la misión de Dios cuando nos organicemos, de modo de que todos estemos capacitados en diferentes especialidades, en diferentes responsabilidades, hasta que todos los santos, como dice la palabra, puedan ejercer su vocación. Y yo creo, hermano, que muchos de nosotros estamos más que bien que preparados, ¿verdad? Porque ¿cuántos años tenemos en el Evangelio? Bueno, hay algunos que todavía están bebés, ¿no? Y se les da el beneficio
de que pueden seguir aprendiendo, pero ¿cuántos de nosotros tenemos más de 5 años? ¿Cuántos años tú crees que le tomó a los apóstoles y a los discípulos del Señor Jesucristo salir a evangelizar y a sanar enfermos? En el mismo tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba allí, ellos salieron a predicar, hermano. Pero vamos a ponerlo, que terminaron su carrera, su tesis, se les dio el título en 3 años. ¿Por qué? Porque eso fue lo que tuvo de ministerio el Señor Jesucristo. Vamos a ponerlo entonces así, por muy mínimo 3 años. ¿Cuántos tenemos más de 3 años en el Evangelio? Entonces, ¿estamos capacitados? Bueno, también depende, ¿no? Si el pastor, maestro, apóstol, etcétera, etcétera, les enseñó. Si no, pues ahí tenemos otro problema, ¿verdad? Pero bueno, Efesios 4:1 dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Y cuando habla del llamamiento está hablando de eso, ¿no? De como un fiel ministro del Evangelio. Y que sean, ¿qué dice? Humildes y mansos. Y luego dice, y tolerantes y... son muchas cosas de lo mismo, ¿no? Que sean humildes, mansos, tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Es decir, eso es digno de un ministro del Evangelio, ¿o no? Entonces, ¿cómo es la forma de vivir de ese ministro del Evangelio? ¿Cómo? Repito, humilde, manso, tolerante y paciente. Obviamente, mira, hermano, no puedes tú poner en el ministerio, o sea, en cualquier área, para llenarlo todo, para maestro de niños, para músico de la alabanza, para los ujieres, que se siente de todo. ¿Por qué? Porque no es humilde, porque no es manso, porque no es tolerante y porque no es paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer nuestra vocación si seguimos comportándonos como egoístas niños, prepotentes, sin paciencia e intolerantes? ¿O no? Necesitamos eso. ¿Para qué? Para llevarnos bien unos con otros en amor. En desunión nada se puede, hermano. Humilde, manso, tolerante, paciente. ¿Qué cosas nos dice eso, hermano? ¿Alguna de esas nos está fallando? ¿Cómo es la forma de vivir de un maestro, por ejemplo, de un doctor o de un ingeniero? Cada uno va a tener sus peculiaridades, ¿no? Y también las exigencias de su profesión. Por eso podemos decir, oh, tiene vocación de arquitecto, ¿no? Ahora, cuando dice tiene vocación de siervo del Evangelio o de ministro del Evangelio, ¿cuáles son esas cualidades? Humildad, mansedumbre, tolerancia y paciencia. Ay, hermano, ojalá lleguemos a eso pronto, porque el Evangelio tiene que correr y nosotros somos los que lo estamos obstaculizando. ¿Verdad? No digan amén.
Pablo clarifica que el ministro del Evangelio, que esa es la gran vocación, se caracteriza por eso, por la humildad, mansedumbre, paciencia, o en resumen por el amor, fruto del Espíritu. O el camino más excelente también le dice el amor. Ahí está en Gálatas 5 y en 1 Corintios 13, que habla muy claramente sobre eso. Todos los que tienen fe, hermanos, somos llamados a esa vocación. Es decir, cada cristiano debe ser eso. Somos llamados a esa vocación de ministros del Evangelio. Entonces, un gran problema ha sido que no pasamos la prueba, no pasamos de solamente capacitar a los santos, y los santos están tan capacitados, pero nunca se llega a la unidad de la fe, no se llega a la madurez. O sea, en conjunto, digo, habrá alguno por allí que es un hermano bien maduro, ¿no? Que es un hermano que tiene mucha fe, pero hermano, en conjunto, ¿cuántos son los que llegan a esa madurez y a esa fe? Solamente unos pocos, y esos poquitos son leales y no se echan para atrás y no se rajan, hermano. Y aquí nosotros, hermanos, los exhortamos, ¿no? Podríamos darle estrategias, pero podríamos seguir aquí sentados todos los jueves y los domingos. La misión de la iglesia no es que el edificio donde nos reunimos esté funcional, que tenga aire acondicionado, o que sea nuestro propio local de reunión, hermano. ¿Qué tal si el Señor decide no darnos nunca un lugar en donde reunirnos y tenemos que estar rentando toda la vida? ¿Qué pasaría? Nada. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito de Dios. El propósito no es que estemos todos bien uniformados, bien presentables, ¿verdad? Es parte, por supuesto, de la manifestación del orden. Es algo que ministra, pero hermano, ministra a los de adentro y los de afuera. O sea, si tú estás viendo orden en la manera en la que cómo se visten la gente aquí, pues tú también demuéstralo allá afuera. Pero bueno, cuando es así, nada más que estamos esperando todo adentro, que las sillas estén bien, que el hermano que los hermanos de los ujieres me reciban bien con una buena cara, entonces nunca vamos a salir afuera. El ministerio no se reduce a lo que hacemos aquí adentro de este edificio y le apodamos iglesia. Tú eres la iglesia. El ministerio no se reduce a eso, hermano. Esa idea es fatal. Esa es parte de nuestros problemas y tenemos que arrancarlo de nuestra mente, hermano. Ciertamente el ministerio sí comienza aquí, pues ni modo, si no, ¿para qué nos reunimos? Vámonos a no sé a dónde, pues, ¿no? Sí, hermano, comienza aquí. Pero así como la carrera de la medicina o cualquier otra carrera, la carrera comienza ¿en dónde? En la universidad. Pero aquí tenemos en la universidad del cristianismo 20 años a la gente y no hacen nada. O sea, eso es incongruente, hermano. Es como seguimos aquí en la escuela por toda la eternidad. Esa no es carrera. Nos hacemos dinosaurios aquí adentro, ¿no? Así como los del gobierno. Todo el mundo nada más ahí, como cuidando su hueso para que no se lo quiten. Y así es, y esas son las actitudes, hermanos, de gente que solamente está con expectativas de aquí de la iglesia. Yo mi lugar, aquí donde está el 20, ¿no? Y si no,
mi ministerio, mi comida, no sé, hermano, podemos pelear tantas cosas aquí adentro. Lo chistoso aquí, hermano, es de que el Señor reparte los dones, y aquí no es como en las empresas en donde hay ascensos, ¿no? No hay ascensos, hermano, ¿verdad? En ese caso, pues yo me tendría que morir para que el Señor te pusiera de pastor, ¿no? O yo tendría que ascender al nivel del nirvana, porque pues no sé qué otro nivel hay. No, hermano, todos tenemos una parte muy importante en el ministerio. Y yo no soy más que el maestro de niños, ni que los hermanos que están en la puerta, ni el que limpia las sillas. Yo no soy más en dignidad que nadie. Sí, el Señor me dio una autoridad, por supuesto, y la palabra habla de la obediencia y la autoridad. Sí, hermano, pero mi ministerio, como tu ministerio como ministro del Evangelio, es tan importante como el mío. La cosa es que yo sí lo estoy haciendo. ¿Tú lo estás ejerciendo? Y no quiere decir que tú hagas lo que yo hago, porque no es lo mismo. Son cosas distintas las que se hacen. Así lo determinó el Señor. Pero por favor, no nos hagamos dinosaurios. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que crezca. ¿Y cómo crece el cuerpo de Cristo? ¿Solamente espiritualmente? No. ¿Cómo crecía el Señor Jesucristo? Dice la palabra que Él crecía en sabiduría. ¿Qué más? En estatura. O sea, hablando físicamente, hermano, la iglesia también tiene que crecer. En favor para con Dios y para con los hombres, hermano. Ahí está. Luego dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos, o sea, todos, a ser un hombre perfecto. O sea, ser tan unidos que parezcamos uno solo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que, ¿qué? Profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, ¿sí? O sea, todo lo que hacemos aquí adentro es equiparnos para salir, para hablar, para llenarlo todo, para bendecir a las naciones del mundo y a todas las familias de la tierra. Hermano, todos somos misioneros. Debemos quitarnos la idea de traer gente a la iglesia. Nosotros debemos ir allá. ¿Sí? Aquí se equipa a la gente para salir. Entonces, hermano, ¿el proceso ustedes creen que es fácil? No lo es. Porque primero tenemos que cambiarnos la mentalidad. Pero eso es lo que tratamos de hacer con esta serie. Que podamos cambiarnos un poco el chip viejo, obsoleto, para tener un upgrade, ¿no? Algo más nuevo, más fresco. Y la palabra del Señor siempre va a ser fresca, hermano. El proceso no es fácil, repito, puede ser doloroso. ¿Por qué? Porque primero tenemos que llegar a ser un hombre perfecto todos juntos. ¿Y quién dice que es fácil que todos nosotros caminemos en armonía si somos tan distintos el uno del otro? Y de hecho hay hermanos tan inmaduros que solamente con ver a un hermano pueden decir, ¿sabes qué? Como que no me da buena espina, ¿verdad?
O como que no me cae bien. Uy, habla de fútbol y yo habla de esto y como no congenio, pero para nada. O sea, con esa actitud, pues es muy difícil, hermano. ¿Cómo de ser un ministro del Evangelio? A ver, ¿se acuerdan? Humilde, ¿qué más? Manso, tolerante, paciente y con amor. ¿Verdad? Con amor. El fundamento ya está puesto, hermanos. Los apóstoles, los profetas, ya, ellos son la cimentación. Cristo es la piedra angular de esta construcción, la que la mantiene. Todo lo que no se edifique sobre esa verdad no va a prosperar jamás. La doctrina sana conduce a una vida de práctica sana. Y el problema es que mucha de la llamada sana doctrina nos conduce a un orgullo y a la holganacería. O sea, decir, no, en mi iglesia sí predican bien. O sea, ¿qué importa si predican bien si uno no hace nada? Entonces es un problema, hermano, el orgullo. La sana doctrina verdadera conduce al amor, conduce a la misericordia, conduce a la acción, conduce al crecimiento, a la madurez y a crecer en todas las áreas de nuestra vida, hermano. El énfasis del capítulo que hemos estado leyendo es la palabra todo, para llenar lo que todo, hasta que todos lleguemos a crecer. ¿En qué? En todo, hermano. Porque el Evangelio, ¿qué restaura? ¿Solamente mi alma? No, ¿qué restaura? Todo, hermano. Entonces, esta verdad de la que Pablo habla nos exige ser ministros del Evangelio y que anunciamos la restauración ¿de qué? De todo. En todo momento, en todos los aspectos de nuestra vida, porque el Evangelio redime absolutamente todo lo que a la enfermedad del pecado afectó. Todo síntoma del mal, hermano, de la muerte, tiene cura en el Evangelio. Algunas cosas serán restauradas hoy y algunas otras en el día venidero cuando el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Pero la salvación, hermano, es un proceso. No solamente fue el día en el que entregamos nuestra vida al Señor, sino que cuando el Evangelio comience a hacer su efecto sobre nosotros, que es la restauración de todo, entonces nosotros podemos ser ejemplo de esa restauración para que todos los que están allá afuera deseen esa restauración, que no solamente es de mi espíritu, sino de la manera en la que llevamos toda nuestra vida, hermano. Hermano, el Evangelio anuncia el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay un gobierno. En el reino de los cielos existe la familia. En el reino de los cielos existen las artes. En el reino de los cielos existe la educación, la ciencia, la comunicación, la economía, la empresa y la misma iglesia, hermano. Todo eso es lo que Dios quiere redimir en nosotros y que nosotros anunciemos. Predicar el Evangelio, repito, es predicar el reino de Dios, es anunciar el orden que ha venido a nuestra vida. Necesitamos mucho personal en esta empresa. Por eso el hermano que sale por su propia cuenta con todo el deseo y la pasión en su corazón se frustra porque no logra hacer mucho. Necesitamos unirnos todos, hermano. ¿Sí se dan cuenta que el pastor y el maestro no es suficiente? Por eso es un cuerpo, hermano. Por eso necesitamos la unidad de la fe y de la verdad.
Dios está interesado en restaurar todo, hermano. No debemos seguir concentrándonos en acumular creyentes dentro de las iglesias que ya tienen el boleto pagado para el cielo. Aleluya, qué bueno, ya están todos llenos aquí nos divertimos, ahora sí hay que poner luces, cámara, acción, humo, etcétera, etcétera. Podemos hacer todas esas cosas, hermano. ¿Y los de afuera qué? Mucha de la diversión se concentra adentro, en muchas iglesias. Y faltan muchos obreros en la mies. Es tiempo de ser verdaderos ministros del Evangelio, hermano. Y debemos concentrarnos en dos frentes: en estar creciendo en amor por la verdad en todo, como persona, es decir, incluye la salud, las emociones, las relaciones interpersonales, ¿no? Las disciplinas espirituales, ¿no? El segundo frente es las esferas en las que estamos activos: nuestra familia, nuestro trabajo, la administración del dinero, y en tu profesión, en lo que tú haces, en tu vocación que has escogido, ¿verdad? Todos estamos dentro de una congregación, por lo que debemos sumar a ella el propósito, una estrategia para cubrir más, para abarcar más en el mundo. Algunos hermanos están en las áreas económicas, algunos otros en área gubernamental, otros en la educación, otros en la ciencia, otros en la comunicación, otros en las artes. Debemos influenciar al mundo con todo lo que nosotros tenemos y con todo lo que nosotros somos, hermano. Con todo lo que hacemos en la casa, en la escuela, en el trabajo. Todo debe ser orientado para llevar la bendición dispuesta por el Evangelio, para promoverla y para instaurarla en todas partes. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Y se necesita de todos, hermanos, porque todos tienen cosas distintas que el Señor les ha dado, de un montón de especialidades distintas, como en el hospital. Pero necesitamos ponernos de acuerdo. El Evangelio no solo afecta a mi alma, o lo que va a pasar con mi alma cuando me muera. Sentimos como que, ok, ya soy salvo, vamos a vivir y esperar al Señor hasta que el Señor venga. Pero ¿cuántos ministros del Evangelio se levantaron? Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y ahora, ¿por qué no le dice a tu hermano que está ahí a tu lado: oye, así? ¿Y tú eres ministro del Evangelio? ¿Y qué le vas a responder? Pues respóndele, ándale. ¿Ya? Sí, soy ministro del Evangelio. ¿Verdad? Gloria al Señor. Porque Él se ha hecho de un pueblo que no es común. No es un pueblo ordinario. Es un pueblo extraordinario. Porque llevamos algo muy importante en nuestras manos que compartir. La gracia del Señor.
el Evangelio. ¿O cuántos piensan que el Evangelio es poca cosa, hermano? Es un gran tesoro el que tenemos, el que llevamos, hermano. No esperes más tiempo a decir, no, pues ya que me jubile, o ya que termine la carrera, o ya que haga esto, hermano, tú eres cristiano. Yo creo. Aquí adentro todos nos vemos cristianos. Pero el cristianismo no es de cuatro paredes. Es una vida redimida en todos los aspectos de su vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tú eres bueno. Porque tú nos has dado, Señor, muchas oportunidades y privilegios, Señor, en tu reino. Nos has dado capacidades, Señor, distintas, talentos, dones. Cuántas cosas, Señor, no hemos recibido de ti. Gracias porque nos permite, Señor, glorificarte con cada parte de nuestro ser, con cada obra de nuestras manos, Señor, con cada palabra que decimos, con cada pensamiento, Señor, que pensamos. Pero te pedimos también, Señor, que podamos encaminar, Señor, todo esto en nuestra vida para que todo el mundo pueda conocer estas grandes cosas que nos has revelado a nosotros, Señor, este misterio que ya no es un secreto, Señor, y que tú lo has hecho todo, Señor, y que tú viviste y moriste y resucitaste por nosotros para traernos una nueva vida, Señor, una nueva manera de pensar, Señor. Has traído orden, Señor, armonía, Señor, paz a nuestras familias, a nosotros mismos, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. Ayúdanos, Padre, para tener misericordia de todos, Señor, y compartir todo esto que hemos recibido todo este tiempo, Señor, en el cual nos hemos dispuesto a tus pies para aprender. Señor, ayúdanos, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, conmueva nuestro corazón, Señor, así como tu Hijo Jesucristo, Señor, se conmovió por ver las multitudes como ovejas que no tenían pastor, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Mueve nuestro corazón, Señor. Danos fuerzas físicas. Danos ánimo, Señor. Para cumplir con tu encomienda, Señor. Porque lo único que deseamos, Padre, es agradarte y hacer lo que tu Hijo, Señor, nos ha ordenado, Padre. Así que ayúdanos, Padre, a honrarte, a ser dignos representantes, Señor, de nuestra vocación, de nuestra familia espiritual, de nuestra vocación, Señor, de reyes y de sacerdotes, Padre. Te bendecimos, Señor, con nuestra alabanza, pero queremos bendecirte, Señor, con toda nuestra vida también. Recibe nuestra oración y nuestro compromiso delante de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.